La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para una mansión de ese tamaño. La lluvia repiqueteaba suavemente contra los altos ventanales, y el hombre sentado en el gran sillón de cuero no podía librarse del extraño dolor en el pecho. James Whitmore, un hombre cuyo nombre era conocido en todos los rincones del mundo empresarial, tenía todo lo que la gente suele anhelar: riqueza, poder e influencia. Sin embargo, en ese momento se sintió vacío, mirando la tarjeta bañada en oro que tenía en la mano, recordando a la única mujer que la había usado no para el lujo, sino para algo que lo destrozó por dentro. Creía haberlo visto todo: codicia, traición, ambición. Pero lo que su criada decidió comprar con su tarjeta era algo que él jamás olvidaría. Antes de adentraros aún más en esta poderosa y conmovedora historia, quiero hacer una pausa por un momento e invitaros, queridos oyentes. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las batallas invisibles que la gente libra cada día, entonces dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a nuestro canal, Historias de Bondad. Cada clic nos ayuda a difundir más historias que conmueven el alma y nos recuerdan la bondad que aún queda en este mundo. En los círculos de la élite neoyorquina, James era conocido como el hombre que nunca se doblegaba, que nunca regalaba nada. Su imperio se había construido ladrillo a ladrillo mediante despiadadas maniobras comerciales y un corazón endurecido por la traición. Su esposa lo había dejado años atrás, llevándose la mitad de su fortuna, y su único hijo se negaba a hablarle, culpándolo de anteponer siempre el trabajo a la familia. Vivía solo en una mansión cuyo silencio era el único murmullo, interrumpido únicamente por los pasos de su pequeño servicio. Y entre ellas estaba María, una criada tranquila de casi 40 años que se comportaba con dignidad a pesar de su modesta posición. Nunca se quejó, nunca pidió más que su salario y trabajó incansablemente, manteniendo su casa impecable mientras se desvanecía en el fondo como una sombra. Pero James no era ciego. Él se fijaba en cosas que otros no veían. Se fijó en cómo le temblaban las manos a María cuando creía que nadie la miraba, en cómo sus zapatos estaban desgastados y remendados, en cómo a menudo envolvía las sobras para llevárselas a casa después de sus turnos. Una vez la vio mirando fijamente el piano en su salón, con los ojos llenos de lágrimas antes de que se las secara rápidamente y volviera a sus tareas. Había en ella una tristeza, una pesadez que la atormentaba, aunque nunca hablaba de ello. El punto de inflexión llegó una tarde en que James regresó a casa antes de lo habitual. Encontró a María en la cocina, forcejeando con una llamada telefónica. Su rostro, generalmente sereno, se contrajo de miedo mientras susurraba al teléfono. Solo alcanzó a oír fragmentos, palabras como tratamiento hospitalario y por favor espere. Cuando colgó el teléfono, se secó rápidamente las lágrimas y se giró sobresaltada al ver a su empleadora de pie allí. Ella balbuceó una disculpa, pero James, por razones que no podía explicar, sintió que algo se agitaba en su corazón. Por primera vez en años, se sintió obligado a hacer algo no por negocios, no por lucro, sino por pura compasión humana. A la mañana siguiente, sin hacerle preguntas que pudieran resultarle humillantes, colocó su tarjeta de crédito negra sobre el mostrador. «Tómalo», dijo con su tono áspero habitual. «Compra lo que necesites». María se quedó paralizada, mirando la tarjeta como si fuera una brasa ardiente. «Señor, no puedo». Pero James se la empujó con firmeza. «Sin preguntas, sin excusas. Simplemente haz lo que tengas que hacer». María lo tomó con manos temblorosas, con lágrimas brillando en sus ojos mientras susurraba un gracias. James esperaba que ella lo gastara en el alquiler, la comida, tal vez en ropa nueva. Quizás, pensó con cinismo, incluso podría usarlo para sí misma, para escapar de su humilde vida por un breve instante. Pero cuando la declaración llegó días después, lo que vio lo destrozó como ninguna traición o acuerdo fallido lo había hecho jamás. No hubo cargos de tiendas caras, ni bolsos de lujo, ni facturas de restaurantes elegantes. La primera acusación provino de un hospital infantil en Brooklyn. Luego, farmacias,
tiendas de suministros médicos, y finalmente, una pequeña floristería. James sintió un nudo en la garganta al leer los detalles. Su mente volvió al susurro telefónico de María. Sin dudarlo, llamó a su chofer y le exigió saber a dónde había ido ella esa noche. Horas más tarde, se encontró de pie frente a una pequeña y modesta sala de hospital que olía levemente a antiséptico y esperanza. A través del cristal, la vio. María estaba sentada junto a una cama de hospital donde un niño pequeño yacía pálido pero sonriendo débilmente, aferrado a un peluche. Ella le tomó la mano, hablándole suavemente, con los ojos llenos de amor y agotamiento. A James se le oprimió el pecho dolorosamente. Preguntó a la enfermera que estaba cerca, quien le explicó amablemente que el niño era el hijo de María, Daniel, de 8 años, a quien le habían diagnosticado leucemia. Durante meses, María había estado trabajando turnos dobles, ahorrando hasta el último centavo, saltándose comidas, todo para poder costear su tratamiento. Pero nunca fue suficiente. Estaba ahogada en deudas, su vida consumida por visitas al hospital y noches en vela. Sin embargo, nunca se había quejado a su empleador. James se quedó paralizado, con el corazón destrozado con cada palabra. Entonces comprendió la verdad. María no había usado su tarjeta para sí misma. Lo había utilizado para darle a su hijo una oportunidad en la vida. Para comprarle las medicinas que le permitían respirar, para pagarle el tratamiento que le daba esperanza, para colocarle flores junto a la cama para que pudiera sonreír en aquella habitación fría y estéril. La comprensión golpeó a James como una ola gigante. Él le había dado algo pequeño, algo que consideraba insignificante, pero ella lo había convertido en un salvavidas. Esa noche, James no pudo dormir. Recorrió los pasillos vacíos de su mansión, con la mente atormentada por la imagen de aquel niño frágil y la fortaleza de su madre. Pensó en su propio hijo, que una vez le había agarrado la mano de la misma manera antes de que años de abandono y distancia los separaran. La culpa lo inundó, más intensa que nunca. Se dio cuenta de que, mientras perseguía millones, había perdido el vínculo más preciado de todos. El amor de María por su hijo reavivó algo que él creía haber enterrado para siempre. Al día siguiente, James volvió a visitar el hospital, esta vez entrando en la sala. María alzó la vista, sobresaltada, con el miedo reflejado en sus ojos. Comenzó a disculparse, pensando que se había extralimitado, pero James levantó una mano suavemente. Se acercó a la cama, se presentó a Daniel, y por primera vez en años, James sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Cuando supo que al niño le encantaba la música, le trajo regalos, libros, juguetes e incluso un teclado portátil. Los ojos de Daniel se iluminaron de alegría, y las lágrimas de María fluyeron en silencio. Pero James no se detuvo ahí. Contrató a los mejores médicos, pagó todos los tratamientos e incluso creó un fondo fiduciario para asegurar el futuro de Daniel. María intentó protestar, diciendo que nunca podría pagarle, pero James negó con la cabeza. «Ya lo tienes», dijo en voz baja, aunque nunca explicó a qué se refería. Lo que María le había dado era algo que trascendía cualquier pago. Le había devuelto su humanidad, la capacidad de sentir de nuevo, de amar de nuevo. Con el paso de los meses, James se convirtió en un visitante habitual del hospital. Le leía cuentos a Daniel, tocaba el piano con él e incluso aprendió a reír de nuevo. Poco a poco, también empezó a acercarse a su hijo adoptivo, disculpándose por sus años de ausencia e intentando reconstruir lo perdido. No fue fácil, pero lo intentaba porque María y Daniel le habían recordado lo que de verdad importaba. El millonario que una vez creyó que el dinero lo era todo descubrió que la mayor riqueza no reside en el oro ni en las acciones, sino en los lazos del amor, el sacrificio y la bondad. Y todo comenzó con un simple acto: entregarle una tarjeta de crédito a su hijo adoptivo. Al acercarnos al final de esta historia, quiero pedirles de corazón, si esta historia les ha conmovido, si les ha recordado el poder del amor, el sacrificio y las segundas oportunidades, por favor, dediquen un momento a darle me gusta
a este video y compártanlo con alguien que lo necesite. Si te gusta la bondad, suscríbete a Historias de Bondad. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y reconfortan. Antes de terminar, te pedimos algo especial. Déjanos un comentario y cuéntanos qué significa para ti. Nos encantaría leer tus reflexiones. James jamás olvidaría el día en que su empleada doméstica usó su tarjeta de crédito. Para la mayoría, era solo un trozo de plástico. Para María, era su salvación. Para Daniel, era una oportunidad de vivir. Y para James, era el comienzo de su redención. A veces, el acto de confianza más pequeño puede cambiar no solo una vida, sino muchas. A veces, lo que te rompe el corazón también lo vuelve a unir.